Bien, Dios me les bendiga. Como dijo el pastor y mi esposa, ¿verdad? Venimos de Venezuela. Allí hemos servido al Señor durante varios años. Y bueno, estamos muy agradecidos del Señor y también de la iglesia Vida y Esperanza por todo lo que durante estos años han hecho por nuestra familia, ¿verdad? Yeniré, Alfredo, Yeniré y toda su familia, pues se vinieron y dejaron un gran hoyo en nuestro corazón. Yeniré creció con nosotros, con mi esposa y conmigo, y ha sido siempre muy, muy amada, ¿verdad? Y cuando se vino, pues habían los temores que siempre hay. Y esta iglesia abrió las puertas para ellos, los han amado, los han cuidado, gracias al pastor, a su esposa. Eso nos ha dado mucha tranquilidad. Ver a Michelle crecer y servir, adorar al Señor. Luego vino mi otra sobrina y tener la seguridad de estar aquí, de personas que le aman, que comparte con ellos. Nosotros agradecemos eso, hermano. Y le motivamos a seguir en ese mismo espíritu, recibiendo a las personas con amor, con ese amor fraternal que el Señor pone en nuestro corazón. Y como dijo mi esposa, pues del Señor recibiremos recompensa. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes hoy un mensaje y quiero invitarles a ubicarse en el libro de Efesios. Vamos a ubicarnos allí en el libro de Efesios y le pido que lo tenga allí marcadito, Efesios capítulo 5. Pero antes de comenzar la predicación, de desarrollar el texto, ¿verdad?, que vamos a compartir, yo quiero pintar o tratar de pintar un cuadro de esta iglesia. De esta iglesia de Éfeso, que es una de las iglesias que recibió una carta del apóstol Pablo, pero no con la intención de corregir errores graves como en Corintios o dar otras instrucciones por falta de tiempo como en Tesalónica, sino que es una iglesia más bien de un contacto de un pastor que ama a su iglesia y a pesar de la distancia le sigue dando o brindando el alimento espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo llegó a Éfesos, y eso lo podemos leer o usted lo puede leer en su casa más adelante, en el libro de Hechos capítulo 19. Llegó a Éfeso después de que Apolo salió de esa iglesia. Y allí encontró a unos discípulos. Y bueno, tuvo comunión con esos discípulos que había dejado Apolo. Hablaron acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, el apóstol Pablo les ministró y recibieron al Espíritu Santo, dice la Biblia. Y comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo en la sinagoga. Pero no fue muy bien recibido, los echaron. Se abrió y comenzó a fundar esta iglesia. Fue en un ambiente muy difícil. No era Éfeso una ciudad fácil para el evangelio. Era una ciudad económicamente próspera, pero nosotros sabemos que la economía o la prosperidad trae consigo también algunas cosas negativas. Trae muchas cosas positivas, ¿verdad? Cuando hay buena economía, la nevera casi siempre está llena. Y es sabroso levantarse y encontrar todo lo que deseamos. Pero también la mucha prosperidad trae algunos vicios y algunas cosas o prácticas pecaminosas. Y Éfeso era una de esas ciudades, ¿verdad? Había allí mucha prostitución, había mucho libertinaje en cuanto al alcohol. Y había idolatría. Éfeso se describen a ellos mismos como la ciudad guardiana de la diosa Diana.
Así que ellos adoraban, tenían una diosa a la cual ellos adoraban, eran idólatras, pero también había hechicería o magia, y algunos hijos de sacerdotes hasta se habían involucrado en ese negocio. Era un ambiente difícil para la iglesia, hermano. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, levantaron esta iglesia, y la iglesia avanzó. El libro de Apocalipsis dice, el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Es una iglesia buena, era una iglesia que actuaba conforme a la voluntad de Dios, una iglesia próspera. Así que Pablo le escribe esta carta, y este libro de Efesios lo podemos dividir en dos grandes segmentos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 podemos ver la descripción de la doctrina cristiana. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Él habla de que fuimos escogidos por Dios para ser un pueblo santo. No somos escogidos para cualquier cosa. Dios tiene un plan específico con nosotros. Él dice: para que seamos un pueblo santo, para gloria de su nombre. Él quiere que a través de nuestras vidas, de la iglesia, su nombre sea glorificado. Y para eso, dice el apóstol Pablo, nos salvó con el derramamiento de la sangre de Cristo y nos selló con su Espíritu Santo. Amén. Y eso es maravilloso, ¿verdad? En esos capítulos 1, 2 y 3, los verbos que encontramos allí están en modo indicativo, que demuestran el hecho que alguien hizo. Y todos esos verbos hablan de Dios, todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Nos hizo parte de su familia, nos escogió como sus hijos, por su gracia y misericordia perdonó nuestros pecados, dice la Biblia, y Jesucristo derribó todos los argumentos que habían de separación entre los gentiles y los judíos, e hizo de todo eso un solo pueblo. Y ese capítulo 3 termina con estas maravillosas palabras que yo quiero leer hoy, ¿verdad? El capítulo 3 cierra esa sección y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hizo Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros, debe concluir, amados hermanos, en corazones llenos de gratitud, dándole gloria y honra a nuestro Dios, porque nada de lo que se describe en esos primeros 3 capítulos fue hecho por nuestra fuerza o por nuestra sabiduría. La segunda sección, que yo espero que en la semana usted la lea, los capítulos 4, 5 y 6, entra nuestra responsabilidad. Allí todos los verbos están en imperativos. Son mandamientos que en base a lo que Dios hizo, ahora Él espera que nosotros hagamos. Y el apóstol Pablo comienza esta sección diciendo así: sé pues imitador, en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis o que caminéis o que viváis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Jesucristo entregó su vida por nosotros. El Padre nos perdonó los pecados. El Espíritu Santo nos selló y camina en nuestra vida diaria. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que vivamos nuestra vida según esa vocación. Y aquí Él comienza a describir una serie de acciones dentro de la iglesia.
En el capítulo 4, cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia. En el capítulo 5, cómo debe ser nuestro comportamiento en la vida social. Dice el versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo os amó. Dios espera que el amor sea característico en nosotros y entre nosotros. Es lo que Él espera de su iglesia. Para eso Él ha fundado su iglesia. Y ahora yo quiero invitarles a que leamos unos versículos donde nos vamos a enfocar específicamente en esta mañana. El versículo 15 al 20 del capítulo 5. Nos dan también algunas de recomendaciones de cómo debemos andar nosotros los cristianos, cómo debe ser nuestra vida. Si gustan pueden ponerse en pie o allí sentadito con toda reverencia leemos la palabra del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Y en esta mañana pedimos, Señor, que sea ella la que llegue a lo profundo de nuestro corazón, que sea una luz que guíe nuestros pasos y el alimento espiritual que fortalezca nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede sentarse. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca del tema de andar en sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Efesios, allí donde estamos, en el versículo 10, fíjese lo que Dios espera de su iglesia o hace con su iglesia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, por decirlo en un vocabulario contemporáneo, es la principal publicidad del poder y la sabiduría de Dios en esta tierra. A través de la iglesia, Dios, dice la Biblia allí en este versículo, que le muestra a las potestades, al diablo y a todos sus seguidores y a los ángeles del cielo su gran sabiduría. Cómo Él en su sabiduría puede tomar hombres pecadores, mujeres llenas de pecado y hacer de todo eso un solo pueblo para la gloria de su nombre. Ahora, ese pueblo debe tener un comportamiento distintivo entre la sociedad. Y una de las cosas que se nos pide en estos versículos, en esta porción que leímos, es desarrollar una vida distinguida por la sabiduría. En medio de la sociedad donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros vivimos, el cristiano debe tener la distinción o la característica de la sabiduría. No es muy difícil distinguir entre una persona sabia y un necio. El libro de Proverbios, y yo quiero leer
en el libro de Proverbios algunas características que distinguen a una persona sabia de un necio, o las consecuencias, mejor dicho, de una persona sabia y de un necio. El libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Así que una de las diferencias que hay entre la sabiduría y la necedad es el fruto que produce, ¿verdad? Un hijo sabio trae alegría a sus padres. ¿Qué satisfacción siente un padre cuando ve a su hijo crecer, prosperar, avanzar, ir por el buen camino, alcanzar sus metas? Y cuando la gente habla de los hijos, ese padre o esa madre levantan así, sacan el pecho. En Venezuela decimos como el pavo real, ¿verdad? Se pavonea y dice: y no sabes lo que hizo mi hijo. Pero cuando el hijo es necio, cuando el hijo es desobediente, trae tristeza al corazón. Así que entre la necedad y la sabiduría hay una gran distinción. Y por eso la Biblia nos dice de forma imperativa o de mandamiento: mirad pues cómo andáis. Presten atención a la forma en que ustedes desarrollan su vida, si son sabios o son necios. En la actualidad yo he oído a muchas personas decir, y personas con mucha influencia, sobre todo personas políticas o personas de influencia en la educación, enseñarle a los niños y a los jóvenes: tu vida es tuya y no puedes dejar que otro te diga lo que debes hacer. Y es un grave error según las Sagradas Escrituras, porque nadie tiene una vida totalmente privada. Lo que usted y yo hagamos siempre va a afectar la vida de otra persona. Estamos conectados los unos a los otros. ¿Cuál padre puede ver a su hijo sufrir enfermedades o problemas financieros, crisis dentro de una relación y estar completamente feliz? Ningún padre. Ni ningún hijo puede ver a sus padres abandonados, o ningún buen hijo puede ver a sus padres abandonados, pasando calamidad, y a ellos eso no preocuparle. Es muy difícil. Todos estamos conectados unos con otros. Así que lo que yo hago siempre va a afectar directa o indirectamente a otra persona. Y alguien sabio está atento a eso, ¿verdad? El hijo sabio sabe que su forma de actuar siempre tendrá consecuencias. La esposa sabia sabe que su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de relacionarse con otras personas va a influir en su relación matrimonial. El esposo sabio sabe que la forma de comportarse, de vivir, de administrar el dinero siempre va a afectar a la familia. La sabiduría debe ser característica del cristiano. Dice también el libro de Proverbios en el versículo 8, dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Allí también vemos el efecto de la necedad y la sabiduría. Una persona que atiende el consejo, que busca un mentor, que busca a alguien que lo oriente, siempre va a tener una diferencia a aquella persona que simplemente dice: yo no le pido consejo a nadie, con lo que yo sé me basta. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros neciamente pensamos que ya no la sabemos todas, caemos en el error de tomar decisiones equivocadas. Y el versículo 14 dice, de ahí mismo del Proverbios 10, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Hay consecuencias terribles para una persona necia. Siempre es alguien que termina siendo desplazado o apartado. Por todas esas diferencias,
El cristiano debe distinguirse por la sabiduría. Pero hay otro detalle que los necios olvidan y que los necios, los sabios siempre tienen atento. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 13, ese pequeño detalle que puede afectar el resto de nuestra existencia. Lucas capítulo 12, versículo 13, dice así: les dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consta en las abundancias de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Una de las características o de las diferencias entre un necio y un sabio es que el necio está siempre enfocado solo en el presente, en el placer actual, en lo que hoy me produce placer, gozo y disfrute, y olvida el futuro. Un hombre necio está enfocado solo en el espacio de tiempo que tenemos en esta tierra, olvidando la eternidad. Entrega toda su vida para hacerse rico y tener todas las comodidades que quiera en esta tierra, y se olvida de establecer una relación personal con Dios, que es lo único que le puede garantizar la eternidad en el reino de los cielos. La Biblia no está negando que trabajemos. Es importante trabajar. En muchos otros pasajes, como en Proverbios, y también el apóstol Pablo habla de la importancia del trabajo. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Es importante trabajar, pero una persona sabia sabe equilibrar el trabajo y la estancia en esta tierra con la eternidad. Una persona sabia trabaja para suplir sus necesidades, pero no permite que el trabajo le impida establecer y fortalecer y fructificar una relación personal con Dios que le garantice su eternidad cuando llegue el momento de partir de esta tierra. Se distingue entre un sabio y un necio en la forma como enfocan sus fuerzas. Algunos solamente para encontrar placeres y comodidades en este tiempo. El hombre sabio sabe que necesita suplir sus necesidades, entiende que debe trabajar para cuidar a su familia, pero sin olvidar que al partir de esta tierra nos vamos a encontrar un día con nuestro Salvador, y tenemos que estar preparados para decirle: Señor, te doy gracias por lo que me permitiste hacer en la tierra y porque cuidaste de mí, y que podamos oír del Señor: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que con sabiduría administremos nuestro tiempo para lo terrenal y para lo eternal. En el pasaje que nosotros leímos en el libro de Efesios, nos dan también por lo menos 3 características de una persona sabia. Y yo quiero que otra vez vamos a Efesios, y posiblemente nos vamos a mantener allí, ¿verdad? Vamos a ver 3 características
que distinguen a una persona sabia de un necio. Lo primero es que el sabio aprovecha bien el tiempo. Una persona sabia no malgasta su tiempo. Entiende que su tiempo en esta tierra es limitado. Así que lo aprovecha en las cosas esenciales. Pero quiero hacer un pequeño dar un pequeño detalle. Porque en esta porción, cuando el apóstol Pablo dice aprovechando bien el tiempo, la palabra que nosotros usamos como tiempo describe la hora y los momentos igualmente. Pero en el griego hay una distinción. Cuando el griego habla de tiempo, de hora, habla de cronos, de donde viene la palabra cronómetros, medición del tiempo. Pero cuando habla de oportunidades, habla de kairos, momentos específicos que llegan en la vida y que si los dejamos pasar posiblemente nunca más volverán. En esta porción, el apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el kairos, las oportunidades que tenemos en la vida. Una persona sabia aprovecha cada oportunidad que le viene en la vida, ¿verdad? Los que hemos avanzado un poquito de tiempo en la edad, sabemos que hay oportunidades en la vida que llegan solo una vez y nunca más volverán. Por ejemplo, algunos de nosotros quisiéramos nuevamente disfrutar de la graduación del bachillerato. Pero eso nunca más va a ocurrir, ¿verdad? Ya si usted perdió esa oportunidad, puede ser que saque su bachillerato, pero no va a tener una fiesta como la tienen los muchachos en el liceo. Va a tener un título, pero el kairos, el tiempo, ya pasó. Hay personas que saben aprovechar las oportunidades, pero hay personas que desperdician las oportunidades. Una persona necia no valora el tiempo. La Biblia dice que el necio es como una bisagra en su cama. El necio está tirado en su cama y se voltea de un lado para otro y dice, ahora me levanto y ahora me levanto, y se le pasa el día y no hace nada. Pero una persona sabia aprovecha el día. Sabe que tiene que trabajar y se levanta y va a trabajar. Una persona sabia aprovecha las oportunidades que Dios pone delante de él, ¿verdad? Usted seguramente hoy tenía la oportunidad de hacer muchas otras cosas. Pero dentro de todas las cosas que tenía oportunidad de hacer, era venir a la iglesia. Y yo creo que usted tomó la mejor decisión para aprovechar su tiempo el día de hoy, porque hemos disfrutado de un maravilloso tiempo de adoración y Dios está con nosotros, nos habla a través de su palabra, y lo que Dios nos dice en el día de hoy puede ser útil para el resto de nuestra semana o aún para el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces eso es aprovechar el tiempo. Pero muchas personas llegan a la iglesia, ganan la batalla, se logran levantar, vienen a la iglesia, pero después que están acá pierden la oportunidad de adorar a Dios. Se distraen con el teléfono, se distraen conversando. Entonces tenemos la oportunidad, pero no la aprovechamos. Mire, yo creo, no sé si a lo mejor exagero un poquito o no sé, pero yo creo que en la semana yo debo enviar más de 1000 mensajes por WhatsApp. En los grupos que estoy de Venezuela y todo, envío muchos mensajes, respondo mensajes, envío notas de voz para diferentes cosas. Pero mientras estoy en la iglesia, mi teléfono está en modo avión o en silencio. Porque oportunidades para enviar mensajes voy a tener mucho durante la semana. Pero la oportunidad de adorar a Dios con un equipo de adoración tan bueno como el de acá,
son oportunidades que posiblemente yo no vuelva a tener. Así que no la voy a perder por algo que es común en mi vida diaria. Voy a aprovechar la oportunidad que Dios me está dando. Cuando usted venga a la casa de Dios, aproveche bien esta oportunidad. Adore al Señor con libertad, cántele al Señor. Trate de escuchar bien la palabra de Dios. Porque posiblemente en la semana usted va a oír muchas cosas en la calle, pero ninguna le va a alimentar tan bien su vida espiritual como la palabra del Señor. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo. A los jóvenes, la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Muchas veces dejamos pasar la juventud sin sacarle ningún provecho. Cuando llega la vejez, nos lamentamos: ¿qué hice con mi vida? Perdí mi vida, no tengo nada valioso, no alcancé ninguna de mis metas. Aprovecha la oportunidad, porque esa es característica de una persona sabia. Una persona sabia que tiene un hijo, aprovecha el tiempo. Sabe que su hijo pequeño no va a estar pequeño toda la vida. Usted no va a poder decirle a su hijo toda la vida: vámonos al parque, o vamos a comernos un helado, vamos a conversar un poco. No, ese tiempo es limitado. Llegará el momento en que la distancia y las ocupaciones de su hijo van a impedir ese contacto. Yo tengo 2 hijos, como dijo mi esposa, y por la gracia de Dios compartimos muchos siempre han vivido con nosotros, hasta hace un mes que nos separamos por el viaje. Pero desde que mi hijo mayor cumplió 18 años y comenzó su etapa de independizarse, comenzó entre nosotros una fuerte lucha. Y ya no disfrutábamos el tiempo juntos. Cada vez que nos reuníamos, terminábamos peleando, discutiendo, confrontándonos por diferencias de opiniones. El mes de febrero, a mí me diagnosticaron una enfermedad bastante delicada. Y eso causó un impacto muy fuerte en mi familia. Y cuando nos reunimos en familia, mi esposa y mis 2 hijos, para darle la noticia a ellos, ellos quedaron mudos por lo que le estábamos diciendo. Y como 3 días después, yo le dije algo a mi hijo y él reaccionó de la misma forma como lo había hecho en los últimos años. Y después me dijo: no, papá, no sabemos cuánto tiempo nos queda juntos. Así que ya yo no voy a perder mi tiempo peleando contigo. Si tú quieres estar bravo, ponte bravo solo. Yo no discuto más contigo. Un hombre sabio aprovecha el tiempo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar. ¿Cuántas personas tienen oportunidades de compartir con los seres amados y la perdemos, hermanos? Perdemos nuestras oportunidades en la vida y luego nos lamentamos. Nosotros hemos trabajado durante varios años en consejería matrimonial, en diferentes iglesias. ¿Y sabe cuál es una de las características de los matrimonios que reciben ayuda cuando están en problemas? La mayoría de matrimonios que están en un momento de pasividad, en un momento bueno, se le ofrece un taller de matrimonio. Mira, van a dar un taller de matrimonio, va a haber una conferencia de matrimonio. Ay, yo no necesito eso. No aprovechan la oportunidad. ¿Cuándo saltan a buscar la oportunidad? Cuando el matrimonio ya se está destruyendo.
Una persona sabia se prepara con anticipación para que cuando vengan los problemas estemos listos para recibirlos y resolverlos. Así que una característica de un cristiano es la sabiduría. Y la sabiduría es aprovechar el tiempo. Una persona sabia entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Nosotros no estamos en esta tierra al azar. Usted no nació porque Dios no tenía más nada que hacer. Dios tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito con la iglesia en general. Toda la iglesia fue establecida por Dios para glorificar su nombre, para que a través de la iglesia se conozca la multiforme sabiduría de Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la voluntad de Dios general. Pero hay una voluntad de Dios específica para cada ser humano. Dios nos ha dado dones, habilidades. No todos tenemos los mismos dones. Las personas que adoran acá fueron bendecidos con un don maravilloso. Otros no tenemos, pero absolutamente nada de eso. Cantamos solamente por fe. Yo le digo una característica de mi vida. Ya ustedes no sé si nos volvemos a ver. Mire, hermano, yo no entiendo absolutamente nada de la música. Si un instrumento va por un lado y otro por otro, para mí eso es igual. No entiendo. Algunas veces salíamos del culto y los hermanos de adoración allá en la iglesia comenzaban, mira, pero ¿qué te pasó? Que te perdiste aquí, que ese tono no es. Y yo decía, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? No sé. Porque la voluntad de Dios para mí no es que cante, pero el que canta debe entender que Dios lo dotó con eso. Hágalo con pasión y amor para la gloria de Dios. Porque la voluntad de Dios para su vida es que usted sea un instrumento para la gloria de nuestro Dios a través de la adoración. Pero si Dios le dio otro don a usted, el don de servicio, el don de dar, la misericordia, con lo que Dios lo haya dotado, póngalo en funcionamiento, porque esa es la voluntad de Dios específica para su vida y Dios recibe gloria y honra a través de lo que usted y yo hacemos. Una persona sabia vive llena del Espíritu Santo. Una persona sabia, dice el escritor, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una persona sabia entiende que hay cosas en la vida que lo van a hacer perder el tiempo. En el tiempo de Pablo era el vino. La gente desperdiciaba su tiempo emborrachándose día y noche. Y Pablo le dice a la gente de la iglesia: no pierdan su tiempo ahí. Aprovechen el tiempo, crezcan en la relación con el Espíritu Santo. Busquen al Espíritu Santo. ¿Sabe que la mayoría de las personas consumen alcohol por dos razones? O por lo menos esa es mi apreciación. Uno, para expresar su alegría. Están contentos por algo y entonces las personas, ay, vamos a celebrar, vamos a tomar. Y la otra, para olvidar sus penas. Tengo un problema, peleé con mi esposa, vamos a echarnos unos tragos. Pero las dos cosas son pérdida de tiempo, porque después de que se pasa el efecto del alcohol, los problemas siguen allí. Nadie disfruta de una alegría permanente enratonado, dicen en Venezuela, no sé cómo le dicen acá. Después el día después de la embriaguez, la resaca. Nadie está alegre después en la resaca. El día de la resaca se acabó la alegría. Viene el dolor de cabeza, las náuseas, el malestar. Entonces, esa alegría fue temporal.
Igualmente una persona que quiere ahogar sus penas en el alcohol. Por un rato llora, habla, le cuenta su problema a alguien que no había visto jamás en el bar, pero cuando llega a la casa, el problema sigue así. Pero una persona sabia, llena del Espíritu Santo, sabe que la alegría del Espíritu es permanente. No importa la situación externa. Dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Una persona sabia entiende que aunque esté atravesando por momentos difíciles, el Espíritu Santo lo levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. No depende de la circunstancia, depende de su relación con el Espíritu Santo. Por eso una persona sabia se llena del Espíritu de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es recibir al Señor como Salvador personal. Recibir la salvación que Cristo tiene para nosotros. Después de que una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que somos sellados como pertenencia de Dios. Venimos a ser ahora hijos o miembros de la familia de Dios. Ese es el primer paso. Luego necesitamos anhelar, hermanos, anhelar profundamente la llenura del Espíritu Santo. Alimente el deseo santo de ser lleno del Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo te necesito. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará al Espíritu Santo si se lo pedís? Si nosotros comprendemos nuestra necesidad y comenzamos a pedir: Señor, lléname de tu Espíritu, no solamente para disfrutar del culto, sino para andar en mi vida diaria llena de tu presencia, para tomar decisiones acertadas, Señor, para aprovechar mi tiempo, para conocer tu voluntad. Yo necesito estar lleno de tu Espíritu Santo para ser un cristiano fiel, para comunicar fielmente tu palabra, para hablarle a otros acerca de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Alimente ese deseo cada día. Pídale insistentemente al Señor. Y dice la Biblia: vuestro Padre Celestial se los dará. Amén. También necesitamos buscarlos por motivos correctos, hermano. Limpiemos, purifiquemos, sanemos nuestras intenciones al momento de querer ser llenos del Espíritu Santo. Reconozcamos que le necesitamos para vivir victoriosamente como cristianos. No para satisfacer nuestro ego personal, engrandecer nuestro yo. Ay, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo para ser el más reconocido dentro de la iglesia, para que cuando yo llegue a la iglesia las personas me busquen el primer asiento. No, tengamos motivos sanos. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu para ser un cristiano fiel dentro y fuera de la iglesia, para tener la fuerza y el poder del cielo, para hacerte fiel cualquiera sea mi circunstancia. Lléname de tu Espíritu Santo para vencer el pecado que me asedia todos los días. Señor, dígale: lléname de tu Espíritu Santo para ser un buen esposo. Lléname de tu Espíritu Santo para ser una buena esposa. Lléname de tu Espíritu Santo para ser un buen hijo, para ser un buen trabajador. Señor, mira, ese jefe que yo tengo es una persona insoportable, pero yo quiero que él conozca tu amor. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Tenga motivos correctos, un corazón santo, un corazón humilde, y Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es la buena tierra en la cual Dios siempre va a trabajar. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Aproveche cada momento para cantar
cánticos espirituales. El apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias al Padre en todo. Usted, mientras alaba a Dios, mientras glorifica al Señor, mientras canta al Señor, el Espíritu Santo llena su vida. Mientras nosotros nos derramamos en la presencia de Dios, no importa si usted canta como Pavarotti o solamente como yo, canta solamente por fe, si lo hace de corazón, Dios va a recibir su alabanza como olor grato. Cante al Señor, guarde su corazón y sus labios como instrumento solo para Dios. No sea, como dice Santiago, una fuente de dos aguas. No, los domingos vengo y canto al Señor, pero de lunes en adelante canto salsa, merengue, reggaetón. Y entonces, no, santifique todo su ser para alabar a Dios, esté donde esté. Que sus labios, su mente, su corazón sean un instrumento para alabar a Dios. Ese es el ambiente donde el Espíritu Santo nos va a llenar y se va a glorificar. Y por último, no contrite al Espíritu Santo. Cuide esa relación como algo valioso, como algo grande. El Espíritu Santo es nuestro compañero fiel, hermano. A través de él podemos entrar al reino de los cielos, a la presencia de Dios. La Biblia dice, pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No entristezca al Espíritu Santo con palabras que no traen gloria a Dios. No entristezca al Espíritu Santo con actitudes que no traen gloria a Dios, solamente por conformarse a la cultura, por no verse diferente a los compañeros de trabajo o a los compañeros de estudio. Haga del Espíritu Santo su mejor amigo, esté donde esté, en cualquier lugar donde se encuentre. Dígale: Espíritu Santo, tú eres mi mejor compañero. Quiero vivir en sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios para su vida. Yo quiero decirle dos cosas. O pedirle dos cosas. Yo quiero pedirle que durante esta semana usted aparte un tiempo, sin dejar de hacer las actividades de la iglesia y seguir los estudios bíblicos que el pastor está dando. Pero yo quiero pedirle que lea completa esta epístola, estos 6 capítulos. Y lea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Entendiendo todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Todo lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y luego lea el capítulo 4, 5 y 6. Diciéndole al Señor: Señor, yo quiero mostrarme como un instrumento en tus manos al mundo. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Doctrina y práctica. Dígale al Señor: lléname de sabiduría para entender tu palabra y lléname de tu Espíritu Santo para traer gloria a tu santo nombre. Voy a invitarle a estar de pie por un momento. Vamos a orar.